Hace algunos años, un rescatista contaba la historia de un hombre atrapado en una casa incendiada. Cuando el fuego ya lo rodeaba, los bomberos lograron abrir una ventana y le gritaban: "Sal, sal por aquí, te salvaremos". Pero el hombre dudaba. Miraba hacia atrás y decía: mis cosas, mis fotos, mi dinero. Y en medio del humo quería salvar su vida sin soltar lo que más amaba. Finalmente el fuego lo venció. No murió porque no hubiera salvación, sino porque amó más lo que debía dejar atrás. Esta imagen describe lo que ocurre en Juan capítulo 3. En la noche silenciosa de Jerusalén, un hombre importante se abre paso entre las sombras. Su nombre es Nicodemo. Tiene prestigio, religión y conocimiento, y sin embargo le falta algo. Se acerca a Jesús con respeto, con un cierto temor reverente, pero no quiere que lo vean, no quiere ser asociado con ese rabino que está trastornando las seguridades del sistema religioso. En esa conversación íntima entre Jesús y Nicodemo se revela el choque más profundo del Evangelio, y es la realidad de que existen dos amores irreconciliables. Por un lado, el amor de Dios, que busca salvarnos y confrontarnos, y por otro lado, el amor del hombre por sus tinieblas, que lo mantiene cómodo en su autoengaño. La gran pregunta que atraviesa esta historia es: ¿a quién amo más? ¿A quién amo más? Y yo quiero que por favor reflexiones sobre esta pregunta a medida que estemos desarrollando esta reflexión. ¿A quién amo más? Pregúntate, ¿a quién amo más? ¿A quién amo más? Lo primero, permítanme hacer un comentario sobre el amor de Dios, la naturaleza del amor de Dios revelado en Jesucristo su Hijo. Jesús le dice a Nicodemo esas palabras que son conocidas como el corazón del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo más citado, más memorizado y más amado de las Escrituras, pero pocas veces comprendido en su profundidad. Permíteme hacer algunos comentarios. Lo primero que dice es que es Dios quien toma la iniciativa de amarnos. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Dios al mundo. No es que nosotros hayamos amado a Dios, como luego va a decir el mismo apóstol Juan en su primera carta. El amor no consiste en que nosotros hayamos tomado la iniciativa de amar a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. El amor divino no nace como respuesta, sino como gracia soberana. Lo segundo que es importante decir sobre este amor es que este amor se dirige al mundo. En el griego original la palabra mundo en Juan 3:16 quiere decir cosmos. Es decir, que Dios hace de toda la humanidad, aún caída, rebelde y enemiga de Dios, hace de toda esa humanidad el objeto de su amor. El objeto de su amor. Dios ama a los pecadores. Dios nos ama no porque seamos dignos de amor, sino porque Él es amor. Su esencia, su deleite es amarnos. Pero atención, el amor de Dios es universal en su oferta, no universalista en su efecto. Dios ama a todos, pero solo los que creen en el Hijo, en Jesús, reciben vida eterna. Tercero, el amor de Dios no es romántico ni superficial. Volvamos a recordar el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios no es un amor superficial, no es un amor que queda en palabras, se materializa, se expresa en la entrega de su propio Hijo Jesucristo. Es un amor que desciende, es un amor que se encarna,
que se deja clavar ahí en la cruz por quienes no lo merecíamos. Es un amor que incomoda porque nos confronta con nuestra necesidad de nacer de nuevo, como el mismo Jesucristo le habrá dicho anteriormente a Nicodemo. El amor de Dios no nos deja donde estamos. El amor de Dios nos llama a una transformación total. Lo segundo que debemos reconocer en estos versículos es que así como existe el amor de Dios por los hombres y por toda la humanidad, está el amor de los hombres, un amor que se defiende. Jesús continúa diciéndole a Nicodemo en los versículos 19 y 20 del capítulo 3 de Juan, y esta es la condenación, que la luz, es decir, Jesús, vino al mundo y los hombres, escuche bien, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo vino de noche. Y esa noche no es solo una circunstancia, es un símbolo de su corazón dividido, aún yo me atrevería a decir, de un corazón que está en penumbras, de un corazón que está en tinieblas. Quiere acercarse a Jesús, pero teme perder su reputación. Quiere la verdad, pero teme sus consecuencias. El amor por las tinieblas no siempre es visible. A veces se disfraza de religión, de moralidad, de tradición o incluso de buenas obras. El problema no es tanto en lo que hacemos, sino en lo que amamos. Jesús no dice que los hombres vivían en tinieblas, sino que las amaron. Presta atención a esto, querida iglesia. Jesús no dice que los hombres vivían en tinieblas, sino que hay afectos de por medio, hay una devoción de por medio por la oscuridad. Amaban las tinieblas. Y cuando amamos algo, ¿sabes cuál es el problema? Lo defendemos. Defendemos nuestras sombras, nuestras excusas, nuestros hábitos y orgullos. Nos justificamos diciendo, bueno, es que así soy, todo el mundo lo hace, no es tan grave. Pero ese amor por las tinieblas nos esclaviza, nos hace temer la luz porque la luz revela quiénes somos realmente. Y entonces seguimos actuando como Nicodemo, acercándonos a Jesús, pero a escondidas, a escondidas. Permíteme preguntarte con ternura, pero también con firmeza, ¿qué tinieblas estás defendiendo en tu vida, aún sabiendo que te alejan de la luz de Cristo? ¿Qué tinieblas, qué oscuridades estás defendiendo en tu propia vida, aún sabiendo que te alejan de la luz de Cristo? A veces estas tinieblas son pecados evidentes, otras veces son heridas, resentimientos o deseos de control, algo que es muy propio de religiosos como Nicodemo. Es interesante ver que en los primeros versículos Nicodemo se presenta a Jesús alegando un conocimiento de él, de su persona. Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios. De lo contrario, no harías las cosas que haces si Dios no estuviera contigo. Pero en la medida en que se va desarrollando esa conversación entre Jesús y Nicodemo, Jesús expone su ignorancia. Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, y ahí ocurre algo que en la narrativa juanina se le conoce como el malentendido de Juan, algo que es muy común. Jesús está hablando en términos espirituales, pero su interlocutor lo entiende, lo comprende en términos físicos, en términos naturales. Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario ser regenerado. Te es necesario experimentar este nuevo nacimiento para que puedas entender y conocer las cosas espirituales, para que puedas entender y experimentar el reino de Dios.
Y Nicodemo alega y le dice, ¿cómo es posible que yo ya siendo adulto pueda entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Nicodemo lo había comprendido de manera literal. Jesús no estaba hablando de un nacimiento biológico, estaba hablando de la necesidad de volver a nacer espiritualmente. Y es ahí donde Jesús le revela la ignorancia en las cosas espirituales, en el entendimiento de las cosas espirituales. ¿Eres maestro de Israel y no sabes estas cosas?, le dice Jesús a Nicodemo. El viento sopla y no sabemos de dónde viene, hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, así son las cosas espirituales. Parte de nuestra enfermedad espiritual entonces es no reconocer nuestra ignorancia. Queremos encuadrar a Dios en nuestra teología, pero sin rendir el corazón. Y así como Nicodemo seguimos hablando de religión sin conocer el nuevo nacimiento. Y es en ese momento donde Jesús, en el versículo 14, le recuerda una historia antigua que Nicodemo bien sabía. Un episodio vivido por Israel en el desierto en el tiempo de Moisés. Dice el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sea levantado. ¿Qué había sucedido en ese entonces? Israel había sido mordido por serpientes y estaban muriendo. La única salvación era mirar al símbolo de su propio pecado levantado en alto. En esta imagen de serpiente, solo al reconocer la herida podrían recibir sanidad. Así también nosotros necesitamos reconocer nuestra enfermedad espiritual antes de mirar al Cristo crucificado que sana y salva. Por último, el amor de Dios exige una decisión en tu vida. El versículo 21 de Juan capítulo 3 concluye diciendo lo siguiente: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo repito una vez más: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El diálogo entre Jesús y Nicodemo llega aquí a su punto más profundo. Nicodemo está frente a una decisión: seguir amando las sombras de su religiosidad o rendirse al amor de Dios que lo invita a nacer de nuevo. Si hay algo que es tan propio del lenguaje juanino, tanto en su evangelio como aún más en sus cartas, es este contraste tan fuerte que hay. Pareciera ser que frente a la luz de Jesús y las tinieblas de los hombres no hay medias tintas. No se puede vivir entre la luz y la oscuridad. El amor de Dios exige una decisión. No se trata solo de creer en Jesús, sino de amar a Dios de una forma que transforme todo lo que somos. Es interesante que más adelante Juan nos muestra a Nicodemo otra vez. Ya no viene de noche. Lo vemos defender a Jesús ante el Sanedrín en Juan capítulo 7, versículo 50. Luego lo vemos acompañándolo en su sepultura en Juan capítulo 19, versículo 39. Sin embargo, su historia queda allí con un final abierto. No sabemos si llegó a ser un discípulo realmente comprometido con Jesucristo y su causa, o si solo fue un simpatizante más del Evangelio. Nicodemo representa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros somos simpatizantes del Evangelio. Muchos de nosotros realmente deseamos el reino de Dios, sus bondades, sus virtudes, experimentar su justicia, su gozo, su paz en el Espíritu, pero realmente no queremos someternos al Rey. Aún como Nicodemo podemos asentir y creer realmente que a quien tenemos al frente es Jesús, el Hijo de Dios. Pero entrar en una relación con Él, eso es otro punto, ese es otro tema. Hay muchos que quieren los beneficios del cielo, pero temen perder lo que poseen aquí en la tierra. Por eso la pregunta final vuelve con más fuerza: ¿a quién amo más? ¿A quién amo más? ¿Al Dios que me da vida o a mis tinieblas que me condenan?
Querido hermano, hermana, amigo que estás por primera vez aquí con nosotros, el relato de Nicodemo no es una historia lejana. Yo siempre he pensado que es un espejo. Nos muestra el conflicto más profundo del corazón humano. Esta tensión, este conflicto de vivir entre dos amores. Por un lado, el amor de Dios que desciende en Cristo, que nos busca, nos confronta con nuestra enfermedad y nos invita a rendirnos para ser sanados. Por otro lado, el amor del hombre por las tinieblas, que se justifica, se esconde y se defiende. ¿Sabes? Hay mucha gente, y insisto en esto, hay mucha gente, aún en nuestras iglesias, que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree realmente que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías prometido, el enviado de Dios, al igual como lo creía Nicodemo. Pero el punto es este: no se trata simplemente de creer en Dios, no se trata simplemente de creer en Jesús, se trata de a quién amamos más. Amar a Dios nos lleva a la luz y a la vida eterna, entre tanto que amar las tinieblas nos encadena a la muerte espiritual. Por eso hoy Jesús sigue preguntando, como aquella noche en Jerusalén: ¿estás dispuesto a salir de la oscuridad y dejar que el amor de Dios te transforme, o seguirás defendiendo las tinieblas que amas? Que el Espíritu Santo nos conceda valentía para decidir salir de la noche y abrazar la luz de Cristo y caminar como hijos de luz, en verdad, en rectitud. Porque solo el amor de Dios manifestado en Jesús, a pesar de que nos incomoda, porque nos confronta con nuestra religiosidad, autosuficiencia, ignorancia en las cosas espirituales, es ese amor que incomoda, el que realmente nos salva, nos sana y nos transforma. Te quiero invitar a que te pongas en pie y vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele, nos muestre cuáles son esas tinieblas, esas sombras que hay en el corazón y que nos impiden realmente conocer a Jesús, que nos impiden realmente experimentar las virtudes del reino de Dios. Si por primera vez estás escuchando sobre este amor, el amor de Dios manifestado en Jesús, yo quiero decirte que Dios no envió a Jesús, a su Hijo, para condenarte, sino para que fueras salvo por medio de Él. Dios te ama y su amor es incondicional. Él te ama, Él te ama, Él te ama.